Hola, vamos a explicar las actividades que corresponden a matemática durante esta semana. Muy bien, acá tenemos la guía. El tema que vamos a estudiar esta semana son las unidades de medida, tanto las medidas arbitrarias como el metro y el centímetro. Entonces, podemos empezar preguntándoles a los niños estas preguntitas que vienen aquí para que ellos vayan teniendo la noción de longitud. Estas medidas que vamos a estudiar son medidas de longitud. Tenemos entonces medidas arbitrarias y las medidas que ya son, digamos que las oficiales, como el metro, el centímetro. Ellos todavía no estudian el kilómetro. En primer grado se ve el centímetro y el metro y el uso de la regla, por ejemplo. Entonces, para iniciar el tema, observamos este video que tenemos por acá y también se les va a mostrar estas imagencitas que tenemos por aquí, que son las medidas arbitrarias. Las medidas arbitrarias utilizan partes de nuestro cuerpo para realizar mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos la cuarta que se realiza con la mano, ¿verdad? Utilizando aquí estos dos dedos que se señalan en la ilustración. El paso y también el pie son partes del cuerpo que se utilizan como medidas arbitrarias. Este tipo de medidas no se reconocen como exactas. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la mano del mismo tamaño, no todas las personas dan el paso igual, no todas las personas tienen el pie del mismo tamaño. Entonces, son medidas que por eso se le llaman unidades arbitrarias. Otras de las medidas son estas que tenemos por acá. La cuarta, el codo que se utiliza, la pulgada, la palma de la mano, el pie o la yarda. Son medidas que también se utilizan o se aplican utilizando partes de nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, acá aparece este montón de, son como pedacitos de 1 metro, ¿los ven? Acá vienen todos estos pedacitos, es para que nosotros hagamos 1 metro con los niños. Entonces, ellos tienen que recortar cada uno de estos pedacitos, y si tuvieran la opción de pegar la hojita sobre un cartoncito como cartulina o papel de construcción, un cartoncito que le dé más estabilidad al metro, sería genial, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a pedirle a los niños es que los recorten y vayan pegándolos en el orden correspondiente, ¿verdad? Recordemos que el metro tiene 100 centímetros, entonces tiene que ir en orden, ¿verdad? Desde 0 hasta 100. Entonces les vamos a ayudar a ellos a ir armando este metro. Aquí donde dice pega, en esta parte, es la parte que se pega, ¿verdad? Por eso viene ahí indicado. Entonces tenemos que recortar sin recortar estas pestañitas, porque estas pestañas son las que van a permitir pegar para ir uniendo cada una de las partes. Cada una de estas partes tiene 10 centímetros y se le llama decímetro. Entonces, cada uno de estos decímetros que tenemos aquí, vamos a irlos uniendo para darle forma al metro. Muy bien. Después de realizar esa actividad, vamos a trabajar en esta otra parte de acá, en donde viene la explicación de que el metro es la unidad principal de medida de longitud. 1 metro se escribe de esta forma. Entonces, les vamos a mostrar a los niños que cuando vemos esta M, estamos hablando de metros. Aquí puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo de la longitud de lo que se esté midiendo. Y el metro está formado por centímetros, que se usa para medir longitudes más pequeñas. Y aquí tenemos el ejemplo de esta maquinilla. Entonces utilizamos una regla que es de 12 centímetros para medirla. Entonces, longitudes más pequeñas utilizamos centímetros. Longitudes un poquito más largas utilizamos el metro.
Muy bien. Por acá nos aparece este otro material que aquí lo que vamos a hacer es comparar diferentes longitudes de diferentes objetos que nos encontramos en nuestro entorno. Dice, observa las figuras y escribe sus medidas correspondientes. Luego colorea la que es de mayor tamaño. Finalmente utiliza tu regla para medir objetos en tu salón de clase. Bueno, eso lo vamos a realizar los que estamos en clase. Los que están en casa pueden realizar mediciones de objetos que se encuentren en la casa y para eso pueden utilizar el metro que van a construir. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos este lapicero. Entonces, ¿cuál será la medida de este lapicero de acuerdo a los centímetros que tenemos aquí? Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces, dentro de este cuadrito yo voy a venir y poner aquí el número 5. Y así voy a realizarlo con los siguientes objetos, con el tren, con esa cuchara, con esa escoba. Entonces nos vamos a guiar con los centímetros que tenemos debajo de cada objeto y dentro del recuadro escribimos los centímetros que está marcando cada uno de esos objetos. Muy bien. Tenemos por aquí este otro material que también es para realizar mediciones. Dice, ¿cuántos centímetros de largo mide la palma de mi mano y el ancho? Entonces, con una regla, yo voy a hacer la medición tanto del ancho como del largo de la mano. Entonces, aquí vamos a poner el largo de la palma de la mano, la estimación en medida. Estimación es lo que yo calculo que mide. Por ejemplo, puedo decir que la palma de mi mano mide 10 centímetros. Entonces pongo los 10 aquí. Pero cuando ya lo mido con la regla resulta que no eran 10, digamos que eran 8. Entonces voy a ponerlo aquí. Una cosa es la estimación que yo haga de una medida y otra cosa es lo que realmente mide cuando ya lo hacemos con una regla o con un metro. Entonces, donde dice estimación, ustedes van a poner lo que ustedes creen que mide. Y donde dice medida, ya van a poner lo que exactamente les dio. Dice, estimo y mido lo que se me indica. Ancho de una uña. Entonces vamos a ver, a calcular cuánto mide el ancho de nuestra uña y luego copiamos la medida que de verdad nos dio. El largo de mi lápiz, entonces estimamos cuánto mide y la medida que nos dio. Y así vamos a hacer con los demás objetos. Utilizo mi regla para medir con centímetros. El largo de mi borrador, el largo de mi dedo índice, el largo de mi zapato, el ancho de mi cuaderno. Todos esos objetos vamos a medirlos utilizando regla y entonces ponemos la estimación y la medida en centímetros que nos dio la regla de cada uno de esos objetos. Por acá tenemos este otro material que es ya para finalizar el trabajo de esta semana. Aquí tenemos unidades de longitud, dice que los centímetros, dice asegúrate de medir desde cero. Entonces siempre que vamos a medir un objeto tiene que ser desde el cero, tenemos que colocarlo desde el cero. Por ejemplo, en el caso de este borrador mide 7 centímetros, lo colocamos desde el cero y vemos que mide 7 centímetros de largo. Entonces dice, estima cuánto mide de largo los siguientes objetos y luego usa tu regla para medir. Entonces, aquí, como les expliqué antes, donde dice estimación, vamos a poner los centímetros que calculan ustedes que mide. Y aquí, cuánto mide en realidad utilizando la regla. Entonces, ponemos la regla desde el 0 hasta el final. Muy bien. De este otro lado, dice, utiliza tu regla o centímetro para medir los siguientes objetos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir desde el 0 hasta el final del objeto, a ver cuántos centímetros mide cada uno de ellos y vamos a irlo anotando en estas lineecitas que están debajo de cada objeto. Y con esto ya terminaríamos el trabajo de esta semana, que se trató de unidades de medida de longitud, tanto arbitrarias como el metro y el centímetro.